Pasamos ahora a un bloque muy interesante que se llama Tecnologías para comprender y analizar la información y va básicamente sobre el manejo masivo de datos. Y vosotros sabéis que hoy día, si uno quiere obtener financiación en cualquier proyecto, tiene que poner una serie de keywords. Entre ellos está Big Data y está Internet de las Cosas. Entonces, este bloque precisamente va sobre estos temas. Va centrado básicamente en dos aspectos del Big Data, por lo que nos interesa en esta CRUETIC. En primer lugar, la aplicación del Big Data a la educación y, en segundo lugar, la aplicación del Big Data en los campus universitarios, en el mismo sentido que se podría hacer en una Smart City mediante un despliegue masivo de sensores y el tratamiento de esta información. En ese sentido, únicamente incidir en lo que Victoriano ha dicho, que la Universidad de Málaga está también muy comprometida con estos temas y, como no podía ser de otra forma, pues también ha decidido coger esos keywords y ha creado recientemente el vicerrectorado de Smart Campus. Y la idea de este vicerrectorado precisamente es aplicar tecnologías TIC a todos los aspectos del campus en relación con las Smart City, como puede ser eficiencia energética, movilidad, gestión de agua, de residuos, de mejora de las condiciones ambientales. Con lo cual, estas dos ponencias que vamos a ver pues me interesan especialmente por la aplicación que pueden tener incluso en la Universidad de Málaga. Entonces, empezamos con las dos ponencias. Una va a hacer referencia al primer aspecto que hemos dicho, que es la utilización de estos datos en la educación, y la segunda, la utilización al campus. Entonces, la primera se llama Big Data para la educación superior. El ponente es Santiago Portela, de la Universidad Alfonso X el Sabio, que es director de informática en dicha universidad desde 2001 y director general de Cediant, que es una empresa del parque empresarial de esta misma universidad, especializada en computación distribuida e ingeniería Big Data. Tiene un currículum bastante impresionante, estudió física en París 7, ingeniería técnica de comunicación en la Universitat Oberta de Cataluña, MBA en la Universidad Alfonso X, un curso ex-TIU en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la actualidad coordina el grupo de relación con proveedores de la CRUETIC y es miembro de diversas organizaciones como ITSMF, CIONET e ISACA. Cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Allá va. A ver, aquí hay 40 diapos, ahí tenéis el enlace para descargarlo, sobre todo cuando empiece a acelerar y mi voz se vaya volviendo aguda y sea ininteligible, porque quiero llegar hasta el final. Bueno, Big Data es como se denomina un conjunto de tecnologías que están realmente impactando, conformando un futuro. Quizá la imagen de la Torre de Babel no sea la más apropiada, puesto que el ritmo que sugiere no es ese. El ritmo es tal que, en mi opinión, hay un tren que estamos perdiendo en Europa y especialmente en España. Así que vamos a ver en qué consiste esto. Es una realidad emergente. Se ha visto ya en varias ponencias cómo aumenta el caudal de datos procedente de diversas fuentes. El 90% de la acumulación de información que se ha realizado hasta el momento ya es externa a las organizaciones, pero sobre todo no es estructurada, no está en bases de datos y además está almacenada en organizaciones, pero la generan desde fuera las personas y la actividad industrial y personal de todo tipo. Por ejemplo, la imagen diagnóstica digital tiene un progreso, una aceleración en su relación con la analógica, que está acelerado y está abriendo muchísima capacidad de impacto a las tecnologías de health. Se ha llegado al momento de decir, al punto de decir que estamos entrando en una economía, pero del dato, donde las compañías valen más por los datos que poseen que por la infraestructura o incluso los assets financieros o el talento. IBM compró en enero The Weather Company por sus datos y sobre eso está montando todo tipo de servicios que lo que hacen es explotar y analizar temas pues, de todo tipo sobre la información.
Esto se dice en muchos foros, pero uno de ellos es el Global Connectivity Index de Huawei, que ha llegado a indicar o a analizar que de los 5 grandes conjuntos de tecnologías, desde la inversión en banda ancha, en data centers, en IoT o en Big Data o Cloud Services, incrementar en un país un 1% la inversión en esto puede suponer una mejora de la productividad país de un 2,3%. Eso significa que el PIB del país por trabajador se incrementa en un 2,3%. Eso es mucho impacto. Además, los proyectos de infraestructura crecen y se reproducen a un ritmo muy grande. La Casa Blanca sacó el mes pasado, en marzo, Opportunity Project, donde abren una cantidad de información federal y local, donde se mezcla para que se creen aplicaciones de impacto en el desarrollo local, ¿de acuerdo?, y regional. La Comisión Europea la semana pasada sacó un proyecto de liberar 50.000 millones de euros a infraestructuras de soporte a grandes datos y velocidad para la industria y la investigación, y ayer mismo salió el concurso para potenciar una gran infraestructura IA en GEAN, la red europea de comunicación, en la que estamos a través de Rediris. El panorama de Big Data de hace 2 años era más o menos este, los actores en la base Hadoop, que se inventó en 2011, pero por favor fijaros en el diagrama que hay ahí abajo, donde la palabra Big Data en Google Trends en el mundo empieza a despegar en 2011, precisamente por la aparición y la liberación de Hadoop, pero en España se tarda 1 año. Llevamos 1 año de retraso, menos ahora, que estamos ya en modo pánico. Esto es lo que hay ahora, este es el panorama. A ver, ¿dónde está el retroceso? Si puedo volver atrás y volver a ver esta diapo 2 veces. ¿Veis? El panorama cómo evoluciona en 2 años. Y además aparecen esas 2 bolitas porque la aceleración nos lleva a puntos de generación de disrupción. ¿Alguien sabía que hay 633 compañías dedicadas a inteligencia artificial en los terrenos de reconocimiento facial, reconocimiento del habla, generación del habla? Que hay plataformas horizontales como Watson que están aprendiendo en todo el mundo de todo tipo de actividades. Pues eso es lo que tenemos, ¿vale? ¿Cómo impactan las universidades? Bueno, en 2 ejes principales de su actividad, que es la formación y la investigación, y en 2 internos, que es los procesos y los procesos analíticos, que es de lo que veníamos a hablar aquí. Bueno, en cuanto a la formación es por la demanda. La demanda de puestos relacionados con Data Science o Big Data se investiga mucho fuera de nuestro país. Yo he estado mirando un poquillo porque tengo intereses en tener perfiles de Big Data. InfoJobs ofrece en el día de hoy 230 puestos relacionados con Big Data. En Estados Unidos, 206.000. Y ahí tenéis la distribución de cómo. Pero en Estados Unidos se tarda 1 mes y medio en reclutar a una persona de Big Data y se quedan sin cubrir muchísimas plazas. El salario medio en Estados Unidos son $124.000 al año por este tipo de posiciones. O sea que imaginaos la presión migratoria que esto genera. Pero es que en Inglaterra son 124.000 libras y en España 85.000 euros. Este anuncio está en LinkedIn ahora mismo. ¿Qué hacen? Pues se distribuyen horizontalmente e impactan a todos los sectores. Aunque educación está en solo un 5% y finanzas un 10%, el doble, como veis, hay una dispersión muy grande sectorial. ¿Y qué se hace? Pues como veis, es un espectro muy grande de distintas actividades y además incluyen las legacy, incluyen SQL, Excel, etcétera. Puedes bajarte todas las diapos de ese enlace que os he mandado. Anda por ahí en WhatsApp ya. Y estos son como clústeres identificados por RIGI en su encuesta de actividades. Por ejemplo, en torno a R, imagen, en torno a Postgres, Hive, hay algunos de los conglomerados tecnológicos mucho más especializados. ¿Cómo han respondido las universidades españolas? Generando formación, es normal, a esta demanda del mercado. Hoy por hoy, si buscas un poquito, hay 35 cursos de especialización en Big Data propuestos en la red, 20 universidades ofreciendo másters y formando contingentes en estas tecnologías o por lo menos creando awareness. En mi universidad, como teníamos esta empresa que he dicho que dirijo, especializada en computación distribuida, lo que hemos hecho, en vez de crear formación, que también estamos en ello, es irnos al mercado y ponernos a prueba e intentar hacer rentable con lo que la exigencia tecnológica, la exigencia de skills, la hemos sufrido en carne propia. El equipo de 14 personas que tenemos ahí son de esos niveles. Con lo que, paradójicamente, podemos dar servicio pues, a bancos o a grandes empresas que están implantando Big Data,
pero la universidad casi no se lo puede permitir, porque esto lleva a salarios, a costes trasladados de 700 euros por jornada. Considerarlo también cuando abordéis estos proyectos. Hay ese coste oculto, aunque lo hagas con tus propios técnicos, que son muy listos, porque si no los vas a perder. ¿Qué hacen las universidades por ahí adelante en el mundo? Pues, por ejemplo, aquí tenéis un proyecto que se ha llevado un premio, que es una propuesta de análisis en Chile de cómo se adecúa el sistema educativo a la demanda social y para ayudar a la política directamente, ¿no? Utilizando datos masivos. ¿Y qué proponen los grandes actores? Se mueven a toda velocidad. Como nos ha dicho antes Fabricio, pues General Electric se deshace de su banco, ¡hala! Y se pone a volcarse en los datos y no deja de producir automóviles o lavadoras, pero se convierte en una empresa o corporación cuyo foco está en el valor de lo analítico. IBM lo llama de Cognitive Era y lo vais a oír muchísimo porque es su moto ahora mismo. Ha invertido muchísimo en desarrollar Watson, que está en el filo de llamarlo inteligencia artificial, aunque eso ya es una moda. Watson Analytics se puede probar, es económico, es chulo y han entrado en una dinámica muy distinta. Como os he dicho, compraron de Weather Company y además han dado muestras de tener algo muy interesante en Watson, que ganó el concurso de Jeopardy contra humanos. Pero Microsoft se ha dado la vuelta como un guante, ¿vale? Y ahora ama Linux y saca pues su propia propuesta de Big Data muy cercana a lo que tecnológicamente hace falta. Hace 6 meses os expliqué, hoy no voy a hablar de técnicas, pero bueno, las arquitecturas Lambda que permiten almacenar los datos en volumen para proceso batch, pero también en vertical para proceso tiempo real, pues Microsoft la ha incorporado sobre Azure. Así que sí se ponen las pilas. Oracle también, aunque en España no conozco más de 2 referencias de gente capaz de entender la pila Big Data de Oracle. Red Hat, por supuesto, está ahí soportando y lanzando toda la infraestructura, toda la arquitectura de Apache. Creo que ya se está volviendo aguda mi voz. Y Google, que inventó MapReduce, que desde 2003 lo está utilizando y en 2011 se liberó Hadoop, está dando pasos rápidos hacia inteligencia artificial también. En 2014 se compró 12 empresas de robótica e inteligencia artificial. O sea que hacia dónde va Google también es un misterio impresionante. Han ganado a jugar al Go 10 veces o 1000 veces más difícil que ganar al ajedrez y ha salido apenas en la prensa hace poco. Eso es mucha inteligencia para una máquina. Gartner propone específicamente en el área de la analítica para e-learning empezar de inmediato a recoger datos, enfocarse en feedbacks rápidos con los estudiantes, es llevar meter al humano muy rápidamente en ese circuito y empezar a aprender machine learning, cosa que no es gratis, ¿vale? ¿En qué puede impactarnos en la analítica? Bueno, ahí esto ya hace 6 meses os comenté todas las áreas en las que impacta inmediatamente la productividad, los sistemas de tomas de decisiones. Hay universidades americanas, sobre todo, que han lanzado cosas como un sistema que te ayuda a elegir tus cursos. En las universidades americanas estás continuamente incorporando cursos a tu currículum, pues hay un sistema experto que ayuda a esto, que es en la Universidad de Austin, Degree Compass. La prevención del fracaso académico es la estrella en la analítica, pero hay que tener en cuenta que el uso de estas herramientas analíticas avanzadas en los sistemas de toma de decisiones puede impactar a la productividad de una entidad hasta en un 6%. Y eso es un estudio de Brie Folsom, que es un gurú de estos de la productividad que lleva 10 años haciendo estos análisis. Bueno, lógicamente, implantar analítica parte de simplemente hacer una recogida pasiva de la información hasta lanzar experimentos. Si hoy navegas por Google Maps o por Gmail y ves que han puesto una cosa nueva, estás siendo sujeto de un experimento. Tu colega no la está viendo. Estás en un A/B experiment que se llevan a cabo desde 2006. ¿De acuerdo? La toma de decisiones, Data Driven Decisions, lleva a un incremento grande de la productividad. Y eso está en el top de la escala. Estamos muy lejos de eso. De hecho, estamos en el lado del hipopótamo. Es decir, tomamos las decisiones con la persona de mayor peso, más gurú y mejor pagada, no por los datos que estamos tomando. Esta figura del hipopótamo es de 2006. Por eso hay que estudiar cuál es la madurez en nuestros sistemas analíticos. En Universitic tenemos un dato referencial numérico de nuestro sistema universitario. El 72% de las universidades dicen que tienen un data warehouse, el 53% cuadros de mando. Habría que ver dentro de la propuesta de madurez de Educase cómo está cada universidad y de hecho tienen un formulario online, ahí tenéis la referencia, donde os podéis hacer el mapa de madurez en la analítica y el uso de la analítica avanzada en la universidad.
¿Qué hacen con esto en las universidades de por allá adelante? Bueno, pues, por ejemplo, Purdue University montó el sistema Signal. Llevan 10 años con esto y lo han ido mejorando. Capturan mucha información, la masajean, le aplican todo tipo de analítica y a un estudiante le ponen, al estudiante y al profesor, un semáforo amarillo, rojo, verde, que no es evidente deducir por qué está así, pero que promueve una interacción y una reacción. En esto han tenido tanto éxito y tanto bombo que les compró Ellucian, pero en 2013 alguien sacó un artículo diciendo que no era relevante estadísticamente este método. O sea que el debate está sembrado. Puedes hacer un gran esfuerzo y luego que te lo tumbe un matemático. Así que hacen falta los estadísticos y los matemáticos. No se puede ahorrar cerebro en este asunto. Por otro lado, los sistemas de retención del estudiante y de prevención del fracaso, pues ahí tenéis una lista de software comercial. Esto ya está ahí. Esto ya no es inventarnos nosotros un sistema, es que no tenemos que ir a un proveedor e implantarlo. No es fácil, pero hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay un requisito muy fuerte y es que hay un impacto cultural grande, hay que conseguir, ahí está en la recomendación, un feedback muy rápido con el estudiante, no es algo al margen del usuario, está en el circuito. JISC, en el Reino Unido, pues ha lanzado un proyecto que está dotado con 1 millón de libras de análisis para 3 años de Learning Analytics y ha estudiado qué están haciendo las universidades que invierten en ello en el Reino Unido. Y si nos hemos llevado una sorpresa, ¿no? Aquí hay 12 referencias y todos utilizan sistemas distintos. Es decir, aquí hay un riesgo tecnológico tremendo de equivocarse. Unos usan Cognos, IBM, otros utilizan Oracle, otros Compass, otros Blackboard Analytics, ClickView. Hay una plétora de formas de hacerlo, las integraciones son complicadísimas y todavía no hay una sola recomendación. Eso es un problema. ¿Por dónde empezamos? Pues acumulando datos. Aunque parezca que estamos haciendo una gran bola, ¿no? Pues sí, parece que esa es la buena recomendación de varias fuentes, ¿de acuerdo? Vamos a tener 2 arquitecturas, eso ya está ahí, vamos a tener que ir a ello. El Data Warehouse de toda la vida y una arquitectura parecida, pero que tiene otras características. Almacenamiento barato, conservación a largo plazo, múltiples fuentes desestructuradas, bases de datos no SQL, bases de datos New SQL, en la nube, porque si no es insostenible, y con skills externos, porque no llegamos a tiempo de producir los nuestros, creando lo que llaman data lakes o entrando en el flujo de lo que llamamos data rivers, ¿vale? La metodología ágil, agile. Es imposible no hacer esto de forma iterativa, pasitos cortos y además volviendo continuamente sobre ello. La buena recomendación es que empiece a haber estándares bastante sólidos para el e-learning analytics. Sobre todo, Caliper es la mejor apuesta por el momento, que propone un framework y una serie de términos y de conceptos de qué información recoger, cómo recogerla, para luego pasarla a un motor de análisis. Tiene un API, se extiende utilizando estándares y ya hay hasta 9 grandes entornos certificados por IMS, que es el promotor. El modelo básico es crear un gran almacenamiento, LRS, de los registros de actividad, que no tiene nada que ver con un modelo de base de datos estructurado, sino que es sujeto, verbo, predicado, poco menos, y eso permite meter y utilizar Hadoop, técnicas distribuidas o Spark, las pilas técnicas que ahora tiene Big Data. Yo a esto le he añadido datos que no están en Caliper porque ya se va más allá. Se decía, como decía ayer Andrés, hacia el LRM, que es la mezcla de el LRS, el LSM y CRM, es decir, vamos hacia dónde está el mercado, vamos hacia un seguimiento integral de la actividad del estudiante, pero también a recoger información de las redes sociales y de las cosas, de los APs que le hacen una traza al móvil por donde andas, por ejemplo, por tomar un ejemplo. Y luego lo metemos a una pila analítica, Pentaho, ClickView, cualquiera de estos que he puesto aquí, están disponibles en España y bien soportados, pero hay infinitas, ¿vale? Por lo mismo, esto se lleva a una arquitectura que ya están propuestas, esta va sobre Moodle, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, mi universidad está implantando esta misma semana Learning Docker para esa acumulación de información de actividad académica. Pero viene otra revolución y es la invisibilidad de la IT. Hasta ahora era un poco aparatosa, incluso cuando es tan atractiva e interesante como esto que nos ha mostrado HP, pero vamos a hacer una IT más invisible y un poco más insidiosa, ¿no? Con riesgos que no preveíamos, como esto. Aquí hay una universidad americana en Oklahoma
que ha dicho mens sana in corpore sano, y además de toda la traza en los sistemas de actividad, en e-learning, pues les ha puesto un Fitbit a los estudiantes, miden su frecuencia cardíaca, su ritmo respiratorio, cuando duermen, su estrés, e integran eso a un flujo de datos para un assessment y un desarrollo integral del estudiante. Pero dan un paso más allá. Estos sistemas de training, de musculación, de alcanzar metas que tienen los Fitbit y todos los elementos estos deportivos, ahora lo aplican al estudio y tienes la meta de superar este examen, de bajar tus pulsaciones mientras lo haces. Algo extraordinario, una locura, pero claro, el impacto en la privacidad es salvaje. En su momento, cuando se publicó esto, alguien dijo que el Fitbit también mide la actividad sexual. Se montó un pollo tremendo, ¿vale? Es decir, hay componentes jurídicas, éticas, y no es nada fácil dejar volar la imaginación y montar un sistema de estos, ¿de acuerdo? Ahora, es obligatorio para los alumnos de nuevo ingreso en esta universidad. Que roza la eugenesia. Bueno, voy a concluir. En este recorrido tan rápido se sacan unas cuantas conclusiones. Big Data es muy importante. No se le puede dar la espalda, hay que estudiárselo un poquillo. Nuestro país lleva retraso y las universidades aún más. Hay una penetración muy baja de sistemas puestos en marcha. La analítica avanzada nos aporta productividad, pero es que está medida y además puede crear ventajas competitivas o retrasos competitivos. Y hay que pensar que competimos ya con otros modelos de enseñanza, con otras universidades, con otros países y con los propios estudiantes y profesores, ¿de acuerdo? Pero es tan difícil adquirir la madurez organizacional como la tecnología, porque la analítica y la aplicación de la analítica y la toma de decisiones basada en la analítica es una cuestión cultural dentro de la empresa, y eso es uno de los grandes desafíos de esta tecnología. Y además introduce múltiples aspectos jurídicos, e incluso éticos, y sociales, y culturales. Se acumula información porque la gente la graba toda su vida y lo da por hecho. Da por hecho que se mantiene indefinidamente su correo, sus calificaciones, que están disponibles. Se te quejan en la wifi si saliendo de un edificio se te corta una llamada a través de la wifi yendo a otro. O sea, ya la cultura de exigencia hacia la TI transparente es enorme. Y, perdón que no he terminado. El modelo de aprendizaje, obviamente, se ve impactado por esta capacidad analítica. Podéis recomendar qué estudiar, o cuándo te la vas a dar, o sabiendo que te la vas a dar, ofrecerte estudiar otra cosa, impacta muchísimo, ¿vale? Y tiene que ser en la nube, las infraestructuras, aunque sea muy barato el almacenamiento, el personal que tiene que administrar esto no te lo puedes permitir, y la metodología forzosamente es ágil. Si solo nos quedamos con dos cosas, hay que iniciar ya la recolección de datos y hay que tener a alguien que aporte la estrategia de la gestión de esa cantidad de datos, porque tiene muchísimos elementos que analizar. Punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, muy interesante. Y ahora pasamos a la ponencia llamada Eficiencia energética mediante IoT. El ponente es Antonio Escarmeta, de la Universidad de Murcia. Me alegra encontrarme con él en España, porque solo nos encontramos en Bruselas normalmente. Y Antonio es catedrático del área de Ingeniería Telemática de la Universidad de Murcia. Trabaja en diferentes proyectos de investigación, tanto del ámbito nacional como internacional. Actualmente es coordinador de la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Murcia, representante nacional del Mineco en el programa Horizonte 2020 y representante del Grupo de Recursos Humanos y Movilidad de la Comisión Europea. Entre sus actividades dirige un proyecto para desplegar una plataforma de gestión y monitorización de edificios eficaces energéticamente en la Universidad de Murcia. Antonio, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Okay, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, en este caso para... ¿Ya? Sí. Gracias por la invitación, en este caso para hacer la presentación. En este caso, como he dicho antes, lo que queremos es presentar un poco un resultado que es como verán ahora, una colaboración que estamos realizando a diferentes niveles, en primer lugar dentro de la propia universidad, con diferentes actores,
como ahora comentaré, una cosa que es relativamente difícil en muchos escenarios, en muchas universidades, donde colaboremos investigadores con otro personal de la universidad, y al mismo tiempo es hemos intentado esto llevarlo, extenderlo en ese sentido, en el marco de diversas iniciativas para fundamentalmente buscar financiación, tanto europeas como al final comentaré, por ejemplo, ahora la colaboración con el Ayuntamiento de Murcia en un proyecto de Smart City, concretamente, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente, al final, como verán que aunque no hemos entrado, la primera parte no hemos entrado sobre todo en la parte que tiene que ver con la eficacia energética, que es donde arrancamos, al final voy a enganchar con la parte final del tema de análisis de datos, no mostrándole resultados concretos, pero sí mostrando un poco las líneas en las que seguimos trabajando y donde de alguna forma esperamos sacar los siguientes resultados, ¿no? Entonces, lo primero que comentar es que nosotros, o de dónde venimos en el sentido por qué hablamos del tema del IoT, ¿no? Fundamentalmente porque, como saben, bueno, desde hace algunos años llevamos trabajando sobre todo en el tema de desarrollo de sistemas embebidos, sistemas, la parte más de investigación. Surge el tema del IoT y ahora mismo, pues bueno, digamos, ya estamos en esta fase de evolución que se está produciendo en el Internet, donde todo es conectable, todo es comunicable y al final no nos preocupa lo que hay al otro lado de lo que sería un socket de comunicación, ¿no? Básicamente sabemos que hay un ente que produce datos que están convertidos en digitales y que ahora pueden ser procesados, ¿no? Entonces, eso provoca claramente un escenario radical en ese sentido de cambio en cuanto a qué se puede hacer y, como os he dicho anteriormente, qué cantidad de información son las que podemos empezar a obtener sobre todo lo que está pasando en nuestro entorno, fundamentalmente, ¿no? Es decir, aparte que ya de las bases de datos tengamos de lo que pasaba anteriormente, ahora fundamentalmente la información que tenemos de lo que está pasando, ¿no? Es la parte que quizás es más relevante, ¿no? Entonces, con esa idea en mente, en su momento, bueno, nosotros, por la parte que tocaba más de investigación, trabajábamos ya en temas de despliegue, en temas de campo, en Smart Agriculture, lo que ahora le llaman agricultura inteligente, ¿no? O Smart Agriculture, básicamente, y la idea es que intentamos un poco extrapolar esto a algunas de las actuaciones que realizábamos en el caso de la universidad, ¿no? Y entonces empezó un proyecto, será 4 años vistas atrás, creo, que le llamamos Open Data, no tiene nada que ver con los datos directamente, pero sí con la idea de un poco el problema que se encontraba en la universidad de que para la parte de lo que es la gestión, básicamente, de edificios, al día de hoy la gran parte de los sistemas son propietarios. Con lo cual, la idea que estábamos buscando es cómo hacer esos sistemas abiertos, es decir, no ser dependientes de Johnson, de Omron o de cualquier otro fabricante, sino crear una plataforma que nos permitiese interconectar datos, proveer información de lo que estaba pasando en los edificios, básicamente, para poder tomar decisiones y, fundamentalmente, como verán después, en un campus como el nuestro, que estaba desplegado y es extenso, pues que las personas que se encargan de gestión de los edificios pudiesen tener notificaciones de qué estaba pasando, si había algún problema y poder tomar actuaciones. ¿Qué implicaba ahí? Pues, como pongo ahí, un poco una cosa extraña, que es que nos conectamos o colaboramos, mejor y peor, pero al final colaboramos, pues 3 secciones diferentes. Es decir, nosotros que nos dedicábamos más a la parte de investigación, pero que teníamos ya una serie de experiencias previas en desarrollar productos, gracias a la colaboración con la gente del servicio de informática, pues en su momento desarrollamos los sistemas de control de acceso de la universidad, etcétera, y en este caso, pues, con la parte que tiene que ver con la infraestructura, la gestión de infraestructura, con la unidad, en este caso, que es el que estaba en la universidad, que se encargaba, pues, del mantenimiento. Entonces teníamos mantenimiento, informática y grupo de investigación colaborando, intentando resolver un problema, fundamentalmente, sobre todo resolverle el hecho de simplificar. Entonces desarrollamos el proyecto de Open Data y iba en ese sentido. Entonces la idea fue cómo empezar a integrar lo que ya existía en los edificios, la multitud de sensores que ya hay, que son legacy, que son propietarios, que son los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de iluminación, etcétera, para intentar integrarlos en una plataforma utilizando tecnología Internet. Ese era el objetivo base por lo que arrancamos, básicamente, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado una serie de años, en el sentido donde fundamentalmente el objetivo, como ven aquí, es empezamos a desplegar, intentar definir, pues, mecanismos de pasarela, básicamente, ¿no? De integrar protocolos propietarios, creamos pasarelas para conectividad a Internet, creamos, como pueden ver, una plataforma de recogida de datos, y eso nos fue llevando un poco a introducir cada vez más tecnología IP, digámosle así, en los edificios, para intentar de alguna forma, pues, los nuevos sensores, pues ya fuesen sensores IP, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco lo que era el origen de nuestro proyecto de Open Data. ¿Y qué permitió eso? Pues que una de las primeras decisiones que era ya no solamente el mantener edificios, sino que empezar a tomar decisiones sobre los edificios. ¿Cuál es? Pues el tema que, como saben, económicamente es lo más relevante, la parte de eficacia energética, es decir, intentar ver si conseguíamos reducir mediante actuaciones no demasiado inteligentes,
sino que con una serie de reglas lo más normales o provistas en este caso por algún experto que supiese un poco más, una serie de mecanismos que permitiesen empezar a reducir consumos cuando pues, no hay nadie en una sala, cuando no se está usando, o cuando, por ejemplo, pues se sabe que el edificio está vacío, pues se intentar apagar sistemas que no están siendo utilizados, ¿no? Y esa parte es la que un poco empezamos a construir todos juntos, ¿no? Bueno, eso nos llevó a desarrollar una plataforma que puedo comentar, que es un SCADA, básicamente, un sistema web. Ahora le llamamos SCADA web, pero es un sistema SCADA básicamente basado en un sistema web que es accesible a través de diferentes tipos de interfaces, donde fundamentalmente nos permite, pues, lo que ven aquí pues son edificios, modelamos los edificios, se puede acceder por planta y en cada planta pues, se van integrando los sensores a medida que se van incorporando, es decir, sensores nuevos, sensores ya existentes, integración, como he dicho antes, de los sistemas de aire acondicionado, etcétera, etcétera, ¿no? Así, la idea era un poco y después pues, tener la posibilidad pues, de acceder a esos dispositivos, saber en qué estado están, tomar decisiones, apagar, encender, es decir, darle las posibilidades de que mediante una herramienta TIC se pudiese actuar sobre el sistema, fundamentalmente, sobre distintos componentes de la universidad, ¿no? En ese sentido, bueno, esto es sencillamente para que vean otro tipo de interfaces, el tipo de sensores. Esto que es lo que permitió que al mismo tiempo que se empezaron a sacar nuevos concursos, la idea es que los nuevos concursos poner, digamos así, como condición, que lo que se vaya sacando, nuevo sistema, hay un nuevo edificio, hay un nuevo aire acondicionado, porque básicamente pues, el que lo ponga esté obligado a integrarlo dentro de la plataforma para permitir justamente tener una interfaz que nos permita interactuar con el sistema y de forma que al final todo eso vaya funcionando, ¿no? Se vaya paulatinamente integrando en la plataforma, ¿no? Esto que estoy mostrando aquí, muchos de ellos fueron los primeros edificios, que era un centro tecnológico, que tuvimos la posibilidad que como era nuevo, etcétera, pues arrancamos de ahí, ¿no? Eso fue la experiencia piloto de decir, venga, sobre este experimentamos y aquí vamos extendiendo, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos son pues, 32 edificios prácticamente con distintos niveles de conectividad, depende un poco de qué hemos conseguido en algunos realizar de integración, pero la idea es que es paulatino, es decir, a medida que podemos vamos integrando un nuevo dispositivo, un nuevo servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Si ahora, por ejemplo, estamos con temas de calefacción, ya no solamente aire acondicionado, sino que temas de calefacción de gases, que haya mediante gas, por ejemplo, en otro edificio, o en algún edificio estamos metiendo, por ejemplo, temas que tienen que ver con biogeneración, por ejemplo, etcétera, ¿no? Con plantas de biogeneración, etcétera. Con lo cual, la idea es poco a poco ir avanzando en la medida de que consigamos un poco gestionar todo el proceso, ¿no? Al final, lo que queremos tener en la parte de eficacia energética, fundamentalmente, que es la parte donde hemos estado intentando concentrar el último tiempo y donde de alguna forma verán aquí, es donde hemos intentado focalizar a través de proyectos también que nos permitan obtener más financiación, es la idea fundamentalmente de control, como pongo aquí, controles de acceso, o sea, por ejemplo, ahora mismo control de acceso a los edificios, ya teníamos un sistema y ahora la idea es que se está extendiendo sobre todo el control de acceso a laboratorios, a sitios, digamos así, donde interesa tener información de quiénes están y quiénes no están, que además lo ligamos obviamente con los sistemas de iluminación para tener controlado que si no hay nadie pues podamos apagar las luces, etcétera, integración, como he dicho antes, de sistemas de iluminación, sistemas de aire acondicionado, monitorización ambiental. Ya saben que además ahora mismo hay una normativa, sobre todo en laboratorio, que obligan a un control más exhaustivo del tema de componentes de distintos gases que están en los mismos, sobre todo, por ejemplo, si hay mujeres embarazadas, hay que tener un control más exhaustivo, que implica que a lo mejor hay que regular el tema de la frecuencia de la regeneración de aire, es decir, hay una serie de entornos que claramente nos están empujando en esa dirección, ¿no? Y como he dicho anteriormente, y obviamente llevar toda la parte de control del consumo. Tenemos consumos a todo nivel, todo el edificio a niveles globales y cada vez que podemos vamos bajando para tener por planta o donde se vaya pudiendo. O sea, es decir, hacer una capilaridad lo mayor posible del sistema, básicamente, ¿no? Y, por supuesto, eso tiene que ver con su sistema de actuación, es decir, no solamente censar, sino que también actuar sobre el sistema, es decir, poner como he dicho antes, poner sensores de temperatura, luxómetros, para no tener, para en función del nivel de luz, pues obviamente controlar la intensidad, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es un poco integrar todo eso. ¿Qué es lo que hemos hecho para eso también? Al final, y colaboración con la universidad, surge también que, bueno, esto, como he dicho anteriormente, se sacaban concursos, se sacaban proyectos, etcétera, y una de las ideas que surgió es decir, como al final esos concursos a su vez podía ser que revertiesen a su vez sobre nuevos contratos, la idea era pues desarrollar, se planteó el desarrollo de una spin-off. En este caso, ahora mismo hay una spin-off en la cual pertenecemos algunos profesores, pero también la universidad con una parte porcentual de la misma, porque entendemos que se ha producido una transferencia de los resultados justamente que habíamos hecho, y la idea ahora mismo es que hay una sinergia para intentar justamente utilizar pues, esos resultados en los despliegues que estamos realizando, tanto ahora mismo en la universidad como externamente, por ejemplo, como he contado anteriormente, en nuevos proyectos que están realizando de Smart City, ¿no? Entonces, básicamente el sistema el que se ha desarrollado son 3 niveles, donde tenemos nivel de sensorización, es decir, se integran sensores, si ya existe
existen y son legacy y no tienen ningún sentido, se desarrollan algunos sensores muy específicos que económicamente es más interesante si los podemos desarrollar nosotros, por ejemplo, el tema de control de acceso, como he dicho anteriormente, y después se desarrollan plataformas de integración, básicamente que son los gateways que ven ahí, que es las que permiten conectar a través de IP o a través de tecnología legacy hacia la plataforma que sobresace todo el proceso de la gestión, ¿no? Fundamentalmente. Esto además lo hemos complementado con el hecho de participar en varios proyectos europeos donde fundamentalmente intentamos llevar esta tecnología y además aprovecharnos para sobre todo la parte que tiene que ver más con el despliegue de la plataforma. Este es uno de los proyectos en los que estamos, que es el proyecto Smarty, por ejemplo, que es justamente donde intenta utilizar un despliegue de una plataforma concreta basada pues, en una serie de propuestas que hay ahora mismo a nivel europeo, pero al mismo tiempo introduciendo los aspectos que tienen que ver con seguridad y privacidad en el sistema, ¿no? Sobre todo controlar quién puede y quién no puede usar cierto tipo de información. Es decir, poner un sensor está muy bien, pero ver esa información está perfecto, pero la pregunta es quién puede ver esa información. Es decir, saber que hay personas con minusvalía en un edificio no tiene por qué saberlo nadie, salvo que haya una situación de peligro. El resto de personas no tienen que tener ningún tipo de información sobre esa situación, porque a lo mejor no quieren ellos que se sepa que tiene esa minusvalía si es menor o cosas de este estilo, ¿no? En ese sentido. Con lo cual hay que controlar al final también qué es lo que se puede ver y quién lo puede ver, ¿no? Ese es un poco lo que hace intenta buscar el tema de Smarty, ¿no? Entonces, como he dicho, bueno, la idea de la spin-off esa que se ha desarrollado con la universidad, concretamente, donde ahora mismo pues, ven algunos de los componentes, por ejemplo, el que he dicho anteriormente, para el tema de eficacia energética y control de edificios, pues se han desarrollado sistemas que se incrustan dentro de paneles eléctricos normales de los edificios. Hay, por ejemplo, un despliegue ya prototipo que ahora vamos a extender de temas de gestión de las luminarias externas, no solamente dentro de edificios, sino que luminarias externas, para en función de presencia o no aumentar la intensidad por las noches, por ejemplo, en las zonas de jardines que tenemos en la universidad. En ese sentido, y al final la idea es todo eso, pues como he dicho anteriormente, pues integrado dentro de una plataforma que permite hacer una cosa. Uno de los proyectos, por ejemplo, que hay piloto desarrollado y que llevamos ya casi 6 meses probando, el hecho de, por ejemplo, el control de las aulas que decía anteriormente, es decir, el aula. La idea es que ciertas aulas no tienen, que se van a usar y que tú sabes que se van a usar a determinada hora por determinados profesores, poder controlar que solamente si están esos profesores o si entra un profesor que va a dar una charla, en ese momento pues se enciendan la mayor parte de los dispositivos. El resto del tiempo no tienen por qué estar encendidos. En el sentido, ¿para qué va a gastar proyección, va a gastar aire acondicionado, va a gastar toda la luz? Mantienen luces de emergencia, por si por lo caso hay algún alumno, pero por ejemplo no arranca el proyector hasta que no haya alguien que demuestra que está autorizado a usar esa sala en ese momento determinado, por ejemplo, ¿no? O bien, como he dicho anteriormente, soluciones de control de acceso, ¿no? O sea, el tipo de, en nuestro caso, pues tenemos bastante extendida en su momento y el uso de las tarjetas inteligentes, en este caso sin contacto, y fundamentalmente, pues ahora les estamos extendiendo el uso de puntos de control de acceso para acceder a las salas, etcétera, que nos permiten controlar también quién está, quién no está, y de alguna forma también ligarlo con otro tipo de factores, ¿no? Al final, las experiencias que tenemos hasta ahora, que en los edificios que tenemos un mayor control sobre el sistema, bueno, no he dicho anteriormente, la plataforma, por ejemplo, permite hacer una especie de lenguaje de programación, ¿no? Que es lo que ven aquí a la izquierda, donde le permite indicar una serie de reglas, es lo que decía yo antes, reglas relativamente de un experto que define en qué condiciones se arranca, se apaga, o en qué condiciones se cambian las condiciones, se actúa sobre un determinado dispositivo, y, por ejemplo, sin hacer demasiada inteligencia, sin la parte del Big Data, de Data Analytics, ¿no? Se consigue aproximadamente, fácilmente, 20-25% en reducción del consumo energético, en ese sentido, ¿no? Con lo cual, claramente, es una apuesta que al final es inversión revertible, al final, en el sistema, ¿no? Concretamente. ¿Vale? Solamente fundamentalmente atacando, como he dicho antes, HVAC, que sí, aire acondicionado, calefacción, etcétera, y sistemas de luz, ¿no? Entonces, al final, como he dicho anteriormente, lo importante de todo esto y lo que hemos aprendido también es que uno de los grandes problemas que nos encontramos ahora mismo es que tenemos desplegado muchísima cantidad de muchos sensores, estamos integrando cada vez más, estamos recogiendo información de diferentes fuentes, pero ahora el problema es el pasar de los datos a la información. Y de la información realmente al conocimiento, es decir, realmente ser capaz de analizar qué es lo que está pasando para que permita realmente hacer un uso eficiente de esa información, ¿no? Que esa es la parte smart, ¿no? Al final no solamente hay que instrumentar, que es la gran parte que hemos hecho, e interconectar, que es lo que tenemos hecho gracias a las tecnologías de uso IP y uso de Internet de las cosas, sino que nos falta la parte de inteligencia, ¿no? Es decir, el tercer elemento, el que de alguna forma estamos ahora claramente interesados en ello, ¿no? De hecho, pues digamos así, hay una serie de iniciativas que aquí hemos empezado, como he dicho antes, a colaborar, sobre todo para la búsqueda de financiación adicional, en la idea de un poco generalizar el concepto e intentar, sobre todo, atacar un poco la idea del generar la toma de decisión, ¿no? Es decir, cogerse de la infraestructura, coger los datos y ser capaces de generar patrones de comportamiento.
concretamente. Por ejemplo, en el sentido es cuándo se ocupa, en qué momento se ocupa las salas, cuáles son los patrones de ocupación y de uso de los sistemas de aire acondicionado. Por ejemplo, estamos monitorizando, ya llevamos más de 6 meses, el funcionamiento de los aires de un determinado edificio para intentar un poco descubrir en qué condiciones, correlacionarlo con las temperaturas exteriores, las temperaturas interiores, cuando la gente enciende, cuando la gente apaga, cuál es el punto de temperatura óptima que ellos ponen, etcétera, ¿no? Es decir, y la idea es todo eso, ser capaz de realmente ahora extenderlo y ser capaz de analizarlo, ¿no? Y eso es un poco la idea en la que vamos, que es lo que muestro en la otra parte de la transparencia, que es la plataforma. ¿Cómo lo queremos financiar en parte? Pues básicamente a través de colaboraciones. ¿Cómo colaboramos? Ahora mismo estamos colaborando con la ciudad de Murcia en el despliegue de un proyecto de Smart City, donde ellos justamente tienen la misma tipo de necesidad desde un punto de vista de integrar sobre todo los aspectos que tienen que ver con movilidad, eficacia energética, condiciones de uso de ciertos espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se ha planteado la idea de una plataforma, sobre la plataforma lo que se llama, pues sería un CRM proactivo, como queramos llamarle ahora, y sobre eso pues desarrollar una serie de verticales que podamos un poco intentar resolver ciertos tipos de problemáticas, ¿no? Entonces, de hecho hemos arrancado con ellos, por ejemplo, en 2 cosas muy concretas. Ahora mismo estamos utilizando nuestra plataforma, monitorizando, por ejemplo, y con nuestros sensores, integrando los sensores que ya tenían, y en algunos edificios poniendo nuevos sensores, las temperaturas de distintas zonas de los edificios municipales que ellos ya tenían integrados por algún proyecto europeo, y, por ejemplo, integrarlo con un sistema de gestión de incidentes, por ejemplo, que quieren tener, ¿no? De alguna forma, de esa forma, tenemos una sinergia que nos permite a ambas partes un poco seguir avanzando. Nosotros proveemos soluciones que ya tenemos y ya tenemos testeadas, a ellos les interesa avanzar en su proyecto de Smart City y, de alguna forma, pues ambos podemos hacer ese tipo de continuar con el proyecto, ¿no? Entonces, fundamentalmente, por terminar, como he dicho anteriormente, es decir, la idea, nuestra principal línea de trabajo ahora mismo, como he dicho antes, tenemos yo creo que una solución bastante eficiente y que funciona y que está allí, ¿no? y que la tenemos ya implementada, y que donde ahora mismo nuestro principal objetivo es en 2 líneas. Por un lado, el ser capaz de analizar realmente, digamos así, de una forma más detallada cómo se usan los edificios y, por lo tanto, ser capaz de, en base a eso, generar reglas de patrones, básicamente, que nos permitan ser más eficientes a la hora de construir actuaciones dentro de edificios. Y lo segundo, y eso viene además ligado con otra financiación que hemos conseguido a través de un proyecto europeo, es la parte que tiene que ver con desarrollar herramientas que permitan o que de alguna forma faciliten el cambio de comportamiento, en este caso de los usuarios de los edificios. La idea fundamentalmente en aquí, este es el proyecto Entropy, que acabamos de empezar, fundamentalmente, que es la idea de, utilizando a partir de teorías de gamificación y a través, sobre todo, de uso de aplicaciones de incentivo, en el sentido, jugar partiendo de esos patrones que hemos hablado, que hemos identificado, ser capaz de proponerles challenge, o sea, retos, en este caso a los usuarios, con el objetivo de conseguir un impacto en su comportamiento energético, básicamente en el edificio, ¿no? Es decir, asesorar que si sabes que lo ves que se mueve o que se desplaza, que realmente esa persona está en dos plantas que están una arriba de la otra, porque a lo mejor tiene el despacho en un sitio y el laboratorio en el otro, pues y a fomentar que use escalera y no use el ascensor, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, o fomentar que haya, por ejemplo, en algunos casos de estudiantes que se agregan y van a clases libres y se juntan en varias clases que están ocupadas con muy poco porcentaje, pues intentar agregarlos en una clase única. Es decir, jugar un poco con ese tipo de experimentos para intentar de alguna forma mejorar la percepción, ¿no? De cómo hay que comportarse en este tipo de entornos, ¿no? Y fundamentalmente, ligado esto con escenarios obviamente de crowd sensing, fundamentalmente porque estamos ligando mucho a los servicios ligados con el móvil. Por ejemplo, de hecho tenemos una colaboración ahora mismo con el sistema, con Tranvías de Murcia, con el sistema de transporte, para intentar un poco identificar y poner en correlación de alguna forma los movimientos de los alumnos cuando usan el tranvía para ir a la universidad, ¿no? Intentar identificar cómo se mueven, si van en grupos, también de cara a facilitar, por ejemplo, cambios en las frecuencias de uso del tranvía y cosas de este estilo, ¿no? O por lo menos mejorar el servicio de tranvía, ¿no? ¿Y por qué nos importa a nosotros ligarlo? Porque también nos importa saber en qué momento el campus se va a llenar y ahí, por ejemplo, hay que tomar determinadas decisiones, llenar o va a tener una llegada importante de alumnos, ¿no? Por ejemplo, para fiestas y cosas de este estilo, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, básicamente esto es lo que quería un poco presentar, como hemos dicho. Es decir, la idea es un poco que yo creo que
Lo importante es que la tecnología está ahora mismo, es decir, no tiene gran complejidad. En muchos de los casos lo que es integrar las soluciones que nos permiten trabajar con problemas de tipo eficacia energética, integrar gestiones de edificios, etcétera. El problema fundamental se encuentra ahora mismo en ser capaz realmente de usar esa información que podemos sacar de ahí para generar es decir, soluciones y ese sistema de ayuda a la toma de decisión, que es lo que nos piden. Al final, la gente que trabaja en el sistema de gestión y mantenimiento, lo que nos pide es tener eso. Es decir, incluso a ellos ya se les ocurren ideas de cómo usar las cosas, ¿no? Entonces, que ellos son los primeros que les surge la idea de decir, oye, pues ya que tengo esto, pues por ejemplo, el otro día comentábamos el hecho de que ellos quieren pues, ahora pues, arrancar para evitar los picos, que ustedes sabrán, si tienen contratos con las utilities, el tema de no superar los máximos que estamos contratando, pues permitir pues, gradualmente y en secuencia arrancar diferentes edificios, por ejemplo, para evitar que haya picos de consumo en un momento determinado, que es cuando producen el clave a la hora del consumo energético, ¿no? Cosas de este estilo que al final son hechos muy prácticos y que de alguna forma con este tipo de herramientas claramente se pueden realizar, ¿no? Y nada más, eso era todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias. Empieza ahora una mesa redonda.